Estamos reunidos el día de hoy para presentar la sesión del mes de julio, la cual estamos organizando en conjunto con el Colegio de Medicina Interna de Chihuahua. Agradecemos al doctor Isaí Medina Piñón, quien representa a este colegio, así como a todos ustedes por su presencia. Sin más preámbulo, me permito presentar al doctor Rafael Martínez Miranda, quien es socio fundador del área de microbiología clínica del Laboratorio El Dorado en Mexicali, Baja California. Además, el doctor es profesor titular de microbiología básica y clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California. El título de la ponencia del día de hoy es Coinfecciones en pacientes con COVID-19. Cedo el control y la palabra al doctor Martínez. Bueno, buenas noches a todos. Primeramente quiero agradecer a todo el equipo de Biomédico por la invitación, a la doctora Karina Morales, igual a Eduardo, a Alejandro, que normalmente se ponen en contacto conmigo. Y me presento rápidamente. Soy médico, egresado de la Facultad de Medicina aquí de la Facultad de Mexicali, de la Universidad Autónoma de Baja California, y después hice un posgrado en ciencias con enfoque en microbiología clínica. Y ya básicamente en la facultad tengo aproximadamente 10 años dando clases, y en la práctica privada abrimos un laboratorio con especialidad en microbiología clínica desde hace 7 años ya aproximadamente, un poco más. Y pues les vamos a comentar ahorita la experiencia que hemos tenido, sobre todo en el diagnóstico microbiológico en estos pacientes con COVID que se están infectando. Y vamos a ir, pues a lo largo de la plática hablando de la experiencia. Déjenme les comparto aquí para empezar de una vez. Ahí no sé, ¿se ve ahí o no se ve? Ya me perdí. Todavía no. Ah, ya lo encontré. Ahí estoy. Listo, doctor. Gracias. ¿Listo? Ok. Bueno, el tema ya lo comentó Eduardo, son las coinfecciones en pacientes con COVID-19. La experiencia en México, que en particular, pues hablaremos lo que ha estado sucediendo aquí en Mexicali. Y antes que nada es algo que seguramente ya conocen, y nomás es importante puntualizarlo de nuevo, o sea, ¿por qué es importante conocer que un paciente esté infectado? Yo puse los puntos tal vez los más gruesos, los más importantes, y desde luego que es porque tenemos que agregar tratamiento antimicrobiano, ya sea antibióticos, antimicóticos. Desde luego que es un factor pronóstico para el paciente que tiene COVID, y también nos ayuda mediante conocer los agentes etiológicos de nuestras infecciones concomitantes, pues nos ayuda a crear esquemas de profilaxis antimicrobiana, sobre todo en el ambiente intrahospitalario en nuestros pacientes. Entonces, esto es tal vez lo más relevante, así, y lo más grueso, de por qué sí es bastante relevante conocer si el paciente está infectado. Algo que también seguramente ya conocen es pues, las técnicas clásicas microbiológicas. Y aquí les estoy poniendo lo que en el diario de la actividad clínica, pues es lo que tenemos acceso, que es ya sea el cultivo, digamos, el cultivo clásico de bacterias hongos. El segundo es la reacción en cadena de la polimerasa, en este caso para detectar coinfección, y pongo un asterisco las tinciones porque, sobre todo la tinción de Gram o la tinción de Simonsen o las tinciones para hongos, el código Mori o también conocida como metanamina de plata, o la tinción de Giemsa, pero todos se andan buscando coccidioides, ¿no? Le pongo ahí en este disco porque a mí no me gustan tanto las tinciones, sinceramente, como microbiólogo, a menos de que sean directo de un lavado o cepillado bronquialveolar, porque las tinciones cuando son del esputo expectorado, generalmente se contaminan con la microbiota de la parte alta de la faringe, y después es bien difícil realmente tener una idea
de si es algo contaminante o es algo que potencialmente puede estar en el pulmón. Entonces las tinciones a mí me gustan, pero en función de, sobre todo si es lavado o cepillado bronquial, que todos sabemos que generalmente lo que tenemos son aspirados, ¿no? Bronquiales, sobre todo en pacientes hospitalizados. Entonces, para efectos prácticos, casi siempre lo que se hace es cultivo y o un PCR para detectar estas coinfecciones. Y recordando esto de aquí, vamos a ver cómo estamos con las coinfecciones, qué es lo que ya hay en la literatura. Ahí está. Aquí saqué de esta referencia bibliográfica que es una revisión y un metaanálisis de todas las coinfecciones que había hasta ese momento. Esto se publicó en mayo. Después de esta revisión no he visto otra revisión y o metaanálisis que conglomere los estudios publicados acerca de las coinfecciones. Pero para efectos prácticos, lo que encontraron en este estudio, en este metaanálisis, es que en el caso de las bacterias, la principal bacteria que han estado encontrando como coinfección es Mycoplasma pneumoniae, en segundo lugar Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, Klebsiella. Pero si ven, obviamente, en la proporción de las coinfecciones, aquí es interesante que lo que más han encontrado a nivel global es Mycoplasma, y ya en una menor medida bastante abajo, comparado con Mycoplasma, Pseudomonas, Haemophilus, Klebsiella, y si vemos prácticamente en el caso de Acinetobacter o un Staph aureus meticino resistente, casi no ha habido coinfecciones, o al menos en lo que reportaron en este metaanálisis, y ahorita lo vamos a ir comparando con lo que hemos estado encontrando nosotros aquí localmente, y vamos a ver que sí hay algunas diferencias. Por eso la relevancia de, en la medida del posible y si el contexto lo permite, estar cada uno en su ciudad o en su región, estar midiendo, porque las etiologías, la verdad, sí varían bastante de acuerdo a la zona geográfica. En el caso de los virus, en este metaanálisis, lo que encontraron es que los principales virus que están coinfectando es el virus sincicial respiratorio, el virus de la influenza A y los rinovirus, de básicamente resfriado común. Influenza para influenza, otros coronavirus ya vienen en menor medida. Y obviamente esto es pues lo esperable para infecciones respiratorias, ¿no? de la vía baja, desde bronquitis o bronconeumonía. Digamos, es algo relativamente esperable. Y lo interesante, que ya también estuvimos viendo los resultados locales, es que hay más coinfección bacteriana que viral, que uno tal vez de antemano, ante esta situación que no sabemos cómo va a evolucionar, tal vez uno desde la infectología o desde la microclínica pensaría que iba a haber bastantes, o que iban a predominar las coinfecciones virales. Todo indica que lo que está predominando son las coinfecciones bacterianas en los pacientes con coronavirus. Lo voy a dar aquí. Okay. Este de aquí, este otro estudio ya es utilizando la tecnología del panel de neumonía de FilmArray, que ahorita voy a retomar eso qué es y cómo se interpreta. Y ya utilizando la tecnología de FilmArray, el panel de neumonía, lo que han encontrado en este estudio fue que la principal coinfección o la principal infección de estos pacientes ha sido con Klebsiella pneumoniae, en segundo lugar Staph aureus, después Klebsiella aerógenes, antes conocida como Enterobacter aerógenes, Enterobacter cloacae, Haemophilus, Pseudomonas, etc. Pero aquí lo que vemos que es muy predominante la detección de Klebsiella pneumoniae y de Staph aureus. Y ahí vamos viendo cómo pues sí ha cambiado. Este estudio se hizo en al Reino Unido, en 5 terapias intensivas de hospitales distintos en el Reino Unido. Todos estos PCR, estos paneles de neumonía, se hicieron en pacientes que ya tenían confirmación de COVID-19 por PCR. Igual en el metaanálisis previo que vimos en las imágenes previas,
eran pacientes que el diagnóstico se hizo con PCR, el diagnóstico de COVID. Y ahí pues vamos viendo una diferencia, como aquí en el Reino Unido, en estos 5 hospitales, aquí pues realmente ni siquiera aparece Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Como en las gráficas anteriores, y si se fijan, casi no hay infecciones o infecciones por virus en este reporte, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de que es bastante variable las coinfecciones, los agentes etiológicos que están coinfectando depende de la zona geográfica, ¿no? Y aquí me voy a detener un momento en explicar rápido cuáles son los microorganismos y qué es lo que detecta el panel de neumonía de FINMA-RAI. Detecta todas estas bacterias que estamos viendo, que son tal vez las más comunes que producen neumonía tanto adquirida en la comunidad como neumonía nosocomial, Acinetobacter, Enterobacter, Escherichia, Haemophilus, que es de la comunidad, las Klebsielas, Moraxella, Proteus, Pseudomonas, Staphylococcus, los Streptos. Neumonía, de bacterias que causan neumonía típica, aquí ya incluye Legionella, Mycoplasma, Clamidia, los virus más comunes que causan infección tanto a la vía respiratoria alta, la vía respiratoria baja, y también el panel puede detectar genes de resistencia. Vamos a ver en las diapositivas subsecuentes ya resultados reales y ahí es donde me voy a detener en la interpretación. Pero como lo estamos viendo aquí, digamos, el panel, el abanico de microorganismos que podemos detectar de manera directa con el panel de neumonía, pues es bastante amplio. Obviamente aquí no viene incluido el COVID-19, este panel ya estaba hecho antes de que se viniera el problema de la pandemia. Así que en los ejemplos que les voy a poner en las siguientes diapositivas, todo va a ser en pacientes que se hizo el diagnóstico de COVID-19 con PCR y que aparte les hicimos un panel de neumonía y cultivo de manera paralela. Y aquí me voy a ir directo a los datos, a casos clínicos particulares, y de ahí vamos a ir, digamos, desmembrando, y al final voy a poner unas gráficas ya de conglomerado de datos que tenemos hasta el día de hoy. El primer caso es, digamos lo clásico que estamos viendo todos en los hospitales, ¿no? Paciente de 47 años, este paciente se hospitalizó por dificultad respiratoria y fiebre, con obesidad y diabetes tipo 2. El diagnóstico de COVID se hizo con PCR y después de hacer el diagnóstico de COVID-19, inmediatamente se le pidió el panel de neumonía. Inmediatamente me estoy refiriendo a este paciente, lo hospitalizaron el día 1 y prácticamente a las 48 horas le pidieron el panel de neumonía. Y esto es lo que se observa ya en el resultado del panel de neumonía. Nosotros empezamos a utilizarlo desde mediados de mayo, el panel, y si se fijan aquí, el panel de neumonía nos da los resultados de qué bacterias tenemos, pero aparte nos da un resultado, digamos, semi-cuantitativo, que nos dice cuántas copias del microorganismo tenemos por mililitro, en este caso, mililitro de secreción bronquial. En este primer paciente, es paciente de 47 años, comórbido, digamos, clásico, se le realizó el panel de neumonía y fíjense lo que nos arrojó. Nos arrojó que tenía una moraxella, pseudomonas, Staphylococcus y Klebsiella. Y aparte, sobre todo de estos 3 primeros microorganismos, hay más, o tenía en ese momento, más de 10 millones de copias por mililitro, y de Klebsiella oxytoca traía 100,000 copias por mililitro. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, uno podría de inicio decir, ay, bueno, pues está colonizado, ¿no? Es lo que, sin embargo, estar colonizado con 10 millones de copias es complejo. Todos estos son datos nuevos, ¿no? Porque, pues, todos estamos con COVID y vamos acumulando información. Pero, por ejemplo, yo cuando vi esto, desde luego que me sorprendió en la cantidad, por ejemplo, de moraxella que traía. Uno podría pensar, bueno, se infectó en el hospital con pseudomonas, staph, Klebsiella, ¿no?
estas infecciones nosocomiales mixtas que luego vemos en los pacientes. Pero, pues ahí trae moraxela. Klebsiella oxitoca, como trae 100,000 copias, estaba ahí, uy, está colonizando, no está colonizando. Y aquí para hacer, quise hacer el cultivo de secreción bronquial cuantitativo. Están familiarizados con que en el cultivo bronquial se les hace también un cultivo semi-cuantitativo y se reportan unidades formadoras de colonias por mililitro. ¿De acuerdo? La correlación entre las copias por mililitro contra las unidades formadoras no es digamos, lineal. Que tenga, por ejemplo, aquí 10 millones de copias de pseudomonas no necesariamente significa que va a tener 10 millones de unidades formadoras de colonias por mililitro, porque recuerden que, como también seguramente ya están familiarizados, el PCR lo que mide es expresión de los genes de lo que yo estoy buscando. Entonces, estas copias que se refiere aquí estoy midiendo carga genética. Entonces, como no es exactamente lo mismo que las copias, que las unidades formadoras de colonias, que son, digamos, las bacterias en su total, siempre tengo, si quiero hacer una correlación, siempre hay más copias por mililitro de los genes que lo que voy a encontrar en las unidades formadas de colonias por mililitro. Y ahorita voy a poner el ejemplo indirectamente. Si nos vamos, esto de aquí se cultivó a la par. Entonces, el resultado de este panel está aproximadamente como y medio. En lo que llega al laboratorio se procede. Básicamente esto al clínico lo tenía ya en sus manos en 3 horas, más o menos. En lo que se envió el resultado. ¿De acuerdo? A esta misma muestra se le corrió el cultivo clásico. Y en el cultivo nos creció el Staph aureus, lo habíamos visto acá, este de aquí. Y ese Staph aureus no lo puse. Este Staph aureus creció con 100,000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Por eso le decía que no se correlata. Desde luego que va a haber todavía una curva de aprendizaje. Como esta es una tecnología muy nueva, va a haber todavía una curva de aprendizaje hasta que nosotros podamos ya ir correlacionando un poco mejor el cultivo con el resultado del PCR. Pero normalmente, hasta donde vamos ahorita, con lo que hemos visto es cuando los pacientes traen arriba de 10 millones de copias, casi siempre en el cultivo nos está saliendo como 100,000 unidades formadas de colonias por mililitro. Más o menos eso es lo que hemos estado viendo. Pero bueno, aquí en el cultivo sí nos creció el Staph aureus. Aquí, este no es un este es un error aquí de dedo cuando yo estaba escribiendo me dedicaba a dar cuenta ahorita. Este es un Staph meticino sensible, acá está la oxacilina sensible. ¿De acuerdo? Y me voy a regresar un poquito al resultado del panel. El panel también puede detectar genes de resistencia. Y si se fijan aquí, nos marcó que no detectó ningún gen de resistencia. Y eso se correlaciona con que acá, en el caso de Staph aureus, que sí creció, fue meticilino sensible. ¿Okay? Entonces, Staph aureus sí nos creció y también nos creció Pseudomonas aeruginosa y también Pseudomonas creció con 100,000 unidades formadoras de colonias por mililitro y como vemos está bastante. Que se correlaciona con el resultado del PCR en que de inicio no encontró ningún gen de resistencia. ¿De acuerdo? Lo que sí no creció fue la Klebsiella oxitoca y la Moraxella catarrhalis. Eso no creció en el cultivo, a pesar que como ya teníamos el resultado del PCR muy rápido, se agregó una gelosa chocolate para intencionadamente ver si podíamos aislar Moraxella, aunque también crece en gelosa sangre, que es algo común que inoculamos. Aparte le metimos la gelosa chocolate y no creció. ¿Por qué puede suceder esto?
Realmente lo que hemos estado viendo desde que se está usando la tecnología con panel multiplex de PCR, de panel de neumonía, es que el PCR está siendo más sensible para detectar las bacterias que el mismo cultivo. ¿Por qué pudo no haber crecido en el cultivo? Seguramente es porque este paciente ya estaba con antibiótico previo que llegara al hospital, desde luego. Entonces, cuando hacemos un cultivo, seguramente ustedes también pues, lo han visto, cuando hacemos un cultivo y ese paciente ya trae antimicrobiano antes de la colección de la muestra, desde luego en la muestra hay todavía hay concentración de antibiótico y eso inhibe el crecimiento en las cajas de Petri. Entonces, eso hace que tengamos, entre comillas, falsos negativos porque el paciente está impregnado con el antibiótico. Una de las ventajas que estamos viendo aquí con el caso de los PCRs es que como lo que detecta el PCR como tal es los genes, si están o no presentes, puede detectar los genes del microorganismo, que en este caso fueron, si me regreso, aquí se me... Espérame, como que se me trabó aquí la presentación. Pero el caso es que los genes de Klebsiella y de esa Klebsiella sí los alcanzó a detectar el panel, aunque no creció en el cultivo. Eso en las gráficas, en las últimas gráficas que vamos a ver, ya gráficamente voy a poner todos los PCRs contra el resultado de todos los cultivos. No más que aquí, ahí está. Este es el segundo paciente. Igual 40 años, al menos aquí en Mexicali, eh, yo creo que en Chihuahua está pasando lo mismo. Pues están complicando pacientes aunque estén relativamente jóvenes. ¿De acuerdo? Igual este paciente se confirmó con PCR el COVID, se ingresó igual por dificultad respiratoria, malestar general, y este paciente tenía diarrea y su única comorbilidad era la obesidad. Y en el resultado, si se fijan, aquí pongo dos porque se hicieron dos. El primero fue el 26 de mayo, y aquí en el 26 de mayo, lo que se detectó fue un Streptococcus agalactiae y se detectaron aproximadamente 10.000 copias por mililitro. ¿De acuerdo? Y en este cultivo, en este primer cultivo, no creció ninguna bacteria. ¿De acuerdo? No creció nada. Nomás creció el Streptococcus agalactiae y en el cultivo no creció nada. Seguramente no creció porque Streptococcus agalactiae, como Streptopiógenes, casi siempre es sensible a cualquier beta-lactámico, incluyendo la penicilina natural. Entonces, pues bueno, no hay problema. Sin embargo, si se fijan acá, este paciente continuó hospitalizado al mes, seguía grave y se le pidió otro cultivo y otro panel porque no avanzaba, no mejoraba, no mejoraba. No sé si yo estoy sacando se me está botando la presentación, pero no sé si soy yo o me pongo otra vez. Y aquí lo que vemos es que en el segundo panel que se le realizó, creció una Klebsiella pneumoniae, o del grupo de Klebsiella pneumoniae. Para efectos prácticos, esto es Klebsiella pneumoniae casi siempre. Arriba de 10 millones de copias. Creció una Klebsiella oxytoca, que esto es arriba de 100.000 copias, de 1 millón de copias, perdón. Y aparte creció un Enterobacter con 100.000 copias. Obviamente este paciente, seguramente este Streptococcus estaba seguramente colonizado, lo detectó el panel y después se les infectó, hizo una neumonía nosocomial y pues ya se infectó con una Klebsiella. Y aquí viene algo muy interesante. Esta es la ventaja de los sistemas de PCR como este panel. Si se fijan, aquí me detectó genes de resistencia y me detectó tres. Este que se llama CTXM, que es una beta-lactamasa de espectro extendido. Este que dice EPM y este que dice BIM. Estos dos son genes que codifican carbapenemasas.
En otras palabras, ese paciente traía una de estas bacterias resistente a los carbapenémicos. Eso sí, y aquí esta es la parte, digamos, fina de la interpretación de este panel. ¿Cuál de estas tres bacterias era la carbapenemasa positivo? Con el PCR no lo podemos saber, solo sabemos que estos genes los detectó, están siendo expresados por alguna de estas tres bacterias. Para saber cuál es la que tiene la carbapenemasa, eso es ya hasta que tengamos el antibiograma, ¿de acuerdo? Sin embargo, este resultado, igual que el previo, pues el clínico lo obtuvo en un periodo, aunque en el termociclador, en la máquina, dura como 1 hora 15 minutos, en lo típico, en lo que llega al laboratorio se rotula y se reenvía ya el resultado al médico tratante. En la práctica del diario pasan como unos 3 horas más o menos, 3, 4 horas, dependiendo de si el laboratorio está dentro del hospital o se subroga. Pero bueno, la diferencia de saber en un par de horas que este paciente trae una bacteria carbapenemasa positivo, tratamiento, le agrego colistina o le agrego tigeciclina o le agrego ceftazidima con avibactam, las nuevas combinaciones que están saliendo ahorita de inhibidores de beta-lactamasa. ¿Sí? Y bueno, en este caso, creció la Klebsiella pneumoniae solamente, y la Klebsiella fue la carbapenemasa positiva, y la que también dio beta-lactamasa. Entonces, todos estos genes ya en el cultivo vimos que eran de Klebsiella pneumoniae. En el cultivo no creció Klebsiella ni Enterobacter. ¿Okay? ¿Por qué no creció? Seguramente es por lo mismo. Este paciente estaba con vancomicina, estaba con levofloxacina y estaba con imipenem. ¿Por qué la mezcla la bomba? No me pregunto. Ya saben, la bomba que de repente se ponen en los hospitales, de acuerdo al manejo que tenga cada uno de ellos. Pero el punto es que eso es la combinación de antibióticos que tenía. Vancomicina, seguramente tanto Klebsiella o Enterobacter pudieron haber sido sensibles a alguno de esos antibióticos. Eso inhibió el crecimiento en el cultivo, en la caja de Petri, pero la Klebsiella era la que salió resistente, y salió resistente también a las quinolonas. Salió solo sensible a colistina, salió solo sensible a tigeciclina y a la ceftazidima con avibactam también dio resistente. ¿De acuerdo? Entonces, eso se correlaciona muy bien porque estas dos genes, el IPM y el BIM, son carbapenemasas, pero son particularmente algo que se llaman metalo-beta-lactamasas, y esas metalo-beta-lactamasas son carbapenemasas que no pueden ser inhibidas por el avibactam, que es el nuevo que anda por ahí. Y entonces correlacionó bastante bien el resultado del antibiograma con el panel de neumonía. Desde luego, insisto, desde que tuvieron este resultado, lo que hicieron es, si mal no recuerdo, le agregaron colistina y le quitaron la vancomicina. Después de cuando ya estuvo el resultado del cultivo, más o menos a las 48 horas, vieron que hubo una mejoría cuando le agregaron la colistina y se quedaron con colistina y carbapenémico. Si mal no recuerdo, también le subieron un poco, tenía meropenem, se lo pusieron en infusión continua y le subieron la dosis casi al tope de meropenem, y ahí se lo llevaron con meropenem y colistina, y el paciente al final les mejoró, ¿no? Vamos a otro ejemplo. Si me estoy pasando de tiempo me avisan, ¿no? Porque luego me sigo hablando y pierdo la noción aquí del tiempo. Ok. Este otro paciente, estoy poniendo ejemplos de pacientes de los más jóvenes, ¿no? Porque yo creo que a todos nos ha estado sorprendiendo que pues el coronavirus no está respetando tanto la edad como tal vez al inicio pensábamos, ¿no?
Este está interesante porque este paciente, igual, él empezó con un cuadro, digamos, moderado, ¿no? La fiebre, anosmia, disgeusia, después evolucionó a dificultad respiratoria y se tuvo que hospitalizar. No tenía ninguna comorbilidad, ni siquiera estaba en sobrepeso este paciente. ¿Y qué fue lo que se le encontró en el panel? Se le encontró una Haemophilus, influenza y un Staph aureus, ¿de acuerdo? Con 100.000 copias por mililitro. Y aquí fíjense en los mecanismos de resistencia. Este Staph aureus es un Staph aureus meticilino resistente, MEC-A, ¿de acuerdo? Este gen que ven aquí que dice MREG significa que este gen es exclusivo de Staph aureus. Entonces, cuando diseñaron el panel, los científicos que diseñaron el panel de neumonía, para no confundir que este MEC-A sea de otros Staph que no son aureus, mezclaron dos genes. Entonces, el MEC-A más este que se llama MRG es exclusivo de Staph aureus. Entonces, obviamente ese paciente seguramente se coinfectó de Staph aureus en la comunidad, ¿no? Este no fue nosocomial, y eso fue lo que provocó que, aparte del COVID, tuviera una neumonía bacteriana agregada, digamos, muy al estilo de influenza, ¿no? Lo que es influenza y Staph aureus, y por eso evolucionó, digamos, tórpidamente al inicio, y efectivamente en el cultivo de este paciente le creció el Staph aureus meticilino resistente. Obviamente igual, desde que vieron el resultado le agregaron la vancomicina, y ya después, con el resultado del antiograma, eventualmente se desescaló. Ese Staph aureus salió también sensible a las tetraciclinas. Ya cuando le agregaron la vancomicina empezó a mejorar y lo dieron de alta con una tetraciclina vía oral, porque el Staph aparte fue resistente a la quinolona. Lo dieron con doxiciclina oral de alta y mejoró, ¿no? Esos tres ejemplos los puse por las edades de los pacientes, que se me hizo bastante significativo, que bastante jóvenes, incluyendo este último que ni siquiera tiene ninguna sola comorbilidad. Hasta el momento, hasta la semana pasada que hice esta gráfica, hemos hecho 38 de estos paneles de neumonía en pacientes, 38 en pacientes con COVID. Todos estos son 38 COVID confirmados. De estos 38 pacientes hemos tenido 13 positivos en los paneles de neumonía y 25 negativos. Y aquí, en esta grafiquita, les pongo contra el cultivo. Si se fijan, de esos mismos 38 pacientes, solo en 7 cultivos hubo positividad. Y acá, en el caso del panel, son estos mismos 3. ¿De acuerdo? Entonces, esta detección que vemos que puede detectar más microorganismos el panel, es por lo que les comentaba, como a final de cuentas el PCR lo que detecta es genes, aumenta un poquito ahí la sensibilidad y no interactúa que el paciente esté tomando antibiótico previamente, que es lo que generalmente nos da esos falsos negativos en el cultivo porque el paciente ya está impregnado con antibiótico previo a la colección de la muestra. Desde luego estos 38 pacientes, todos, el 100%, tenían esquema antibiótico previo a la colección de las muestras, tanto para PCR, el panel, como para el cultivo. De hecho, los 38 traían acitromicina o sea, como antibiótico previo, ¿no? Aquí, y aquí son otra cosa interesante, que hemos encontrado como agentes etiológicos. De los resultados de estos 13 positivos del panel que llevamos hasta el momento, el número 1 ha sido Pseudomonas aeruginosa. Después está Staph aureus y ya después en una misma instancia tenemos tanto Streptococcus agalactiae y algunas enterobacterias Escherichia, Klebsiella y ya en menor medida Enterobacter y Moraxella. ¿De acuerdo? En Mexicali tenemos, pues ya históricamente, una tasa alta de aislamientos de Pseudomonas. En nuestros laboratorios, después de Escherichia coli, lo que más aislamos es Pseudomonas aeruginosa del 100% de cultivos que tenemos. Así que, al menos para nuestra ciudad, no nos sorprendió que Pseudomonas sea el primer microorganismo
que está detectando el panel, porque eso es lo que estamos viendo de manera cotidiana, ¿no? Y aquí viene el caso del cultivo. En el caso del cultivo, la primera bacteria que creció es Stenotrophomonas maltophilia. Este bicho, sobre todo es los que están, o los que estén familiarizados con infecciones nosocomiales, tal vez ya se han topado con él. Ahorita en Mexicali, y esto es algo que yo estoy casi seguro que es muy, muy regional, muy local, por eso lo que les comentaba de la importancia de sí estar tratando localmente de hacer los cultivos o las detecciones con PCR. En Mexicali tenemos unos 2 o 3 meses aislando muchas estenotrofomonas. No solo en los hospitales públicos, en los hospitales privados, como que ya se diseminó la bacteria tanto en el sistema público y privado. Eh, la cual es un problema, ¿no? Porque tiene mucha resistencia natural a los antibióticos. Y bueno, el punto es que en esos cultivos hemos aislado más estenotrofomonas y ya en un segundo lugar las pseudomonas y el resto. También Candida albicans tuvo un cuantitativo alto, por eso las puse, y otro paciente por ahí tuvo un aspergillus. Estos pacientes, este aspergillus, esta cándida y estas estenotrofomonas, desde luego no vienen en el panel de neumonía. A final de cuentas, la indicación, y aquí ya voy a empezar a terminar, es que siempre tenemos que pedir tanto el cultivo clásico, bacterias, hongos, y si tenemos la tecnología disponible, a la par pedir el PCR, ¿de acuerdo? Entonces, como conclusiones muy preliminares, en lo que hemos estado experimentando estos últimos 2 meses aquí en la ciudad, es que desde luego el panel de neumonía aumenta la probabilidad de detección de coinfecciones en pacientes con COVID-19. Lo que les comentaba, el conocimiento de inicio, si tiene o no genes de resistencia, pues nos ayuda a guiar rápido el tratamiento. Ya no es tan empírico, digamos que es un tratamiento, yo diría, digamos, pseudoempírico en lo que está el resultado del antibiograma, desde luego. Y esto se me ha hecho muy interesante. En esos 38 pacientes que les ha hecho tanto el PCR como el cultivo, no ha habido ninguno solo con infección viral concomitante. ¿De acuerdo? Insisto, o sea, son todavía pocos resultados. De la última semana para acá hemos hecho otros 5 paneles y no hemos detectado ningún virus hasta el día de hoy. Eso es, pues de momento, tal vez es por la temporada estacional en la que estamos, pero sí es pues de llamar la atención de que prácticamente en 43 pacientes no ha habido ninguna infección viral, ¿no? Lo que les comentaba, el cultivo para bacterias y hongos, la recomendación es que lo tenemos que hacer paralelamente, sobre todo para buscar aquellas bacterias que no vengan en el panel, que sinceramente, como bacterias nosocomiales, las únicas que no vienen ahí, tal vez Stenotrophomonas, maltophilia, Burkholderia cepacia, que yo sé que suenan cosas raras, pero de repente salen, y los hongos, ¿de acuerdo? Y insistir que, pues en cada zona geográfica puede haber diferentes agentes etiológicos, así que hay que estar, pues, midiendo constantemente, ¿no? Si nos regresamos a esa primera gráfica que vimos, pues, por ejemplo, aquí no tenemos ninguna Mycoplasma pneumoniae, en el caso, ¿no? Entonces, pues eso es algo que es una diferencia más o menos significativa. Si no tenemos micoplasmas porque al paciente se está dando citromicina y eso la mata y luego no salen los PCR, pues de momento es una hipótesis que podría estar ahí, pero el punto es que objetivamente no la hemos medido y pues con eso terminaría la plática. Tal vez me fue muy rápido, pero espero que les haya sido de ayuda y pues entramos a la sección de preguntas, dudas o comentarios, ¿no?